incluso ser interpelados por el Consejo Deliberante. ¿Por qué no? ¿No es cierto? Y para luego actuar en consecuencia. Y hay que concretar el nunca más, esto no puede pasar. Así que es lamentable, vamos a ver qué pasa, pero hay que tomar medidas. No se puede tolerar esto. No voy a entrar si el chico agredió de palabra o no, tal que no, porque el Estado está por encima de ciertas particularidades que podemos tener los seres humanos como individuos. El exceso de las fuerzas siempre termina mal. No, si no se toman medidas puede terminar mal, ¿no? Sin duda, es así. Bueno, doctor, si tenemos algo un poquito más de tiempo. Sí, tenemos unos minutitos. A ver, yo quería más que todo, ya que no hay mucho. ¿Cuánto tenemos? ¿Lo escuchó a Macri ayer en la ONU? No. Hablando un poco. 15 minutos. ¿15 minutos tengo? No, 15 minutos duró Macri. Bueno. No, 15 minutos duró el discurso de Macri en la ONU. Parece que se equivocó, que no sé, que Inglaterra aceptaba la cuestión de discutir sobre la soberanía de las islas. Parece que no es tan así de ninguna manera. Bueno, un poco... se lo dejo para el miércoles que viene. Sí, es un tema de política internacional. Porque no quería hacer pasar. Usted cuando terminamos esto, usted si quiere me corta y bueno. Mire, yo quería una expresión que tuvo, dicen cada expresión, tienen cada expresión, lo que dijo el ministro de Educación, compartió, dice, lo de la campaña del desierto, ¿no es cierto? Como alabando la campaña del desierto. En primer lugar, yo le quiero decir lo siguiente, ¿no es cierto? El exterminio, ¿cómo puede estar alabando eso? El exterminio, ¿no es cierto?, de nuestros hermanos indígenas fue generalizado, ¿no es cierto?, en todo el continente a partir de 1492. Esto no era desierto, lo generaron con la política que llevaron a cabo. Y fue un gran negocio, aparte de ser un genocidio, fue un gran negocio. Pero quería decir algunos hechos que a los oyentes lo va a conmocionar y por ahí no lo ha sentido nunca. Campaña al desierto hubo 3. Una fue la de 1826. Fíjese que ¿quién estaba? Martín Rodríguez y Rivadavia. Estos personajes contrataron, sobre todo Rivadavia, contrató a un general prusiano, Federico Rauch. Ahí empieza ya la primera campaña en el desierto. Este señor, por ejemplo, entre comillas, decía que para ahorrar bala, a los ranqueles los degollaba, le cortaba la cabeza. Hasta hay un comunicado que dice, ¿no es cierto?, hoy para ahorrar bala, le cortamos la cabeza a 27 ranqueles. Fíjese la civilización, entre comillas, ¿no? Pero después viene un combate que se llama el combate de las Vizcacheras. Y había un muchacho, ranquel, muy valiente, llamado Arbolito. Dejó que Rauch se adelantó y en una hondanada lo tomó prisionero y como respuesta le cortó la cabeza. Hecho de noble justicia, ¿no? Realmente. Esa fue la primer campaña de Rodríguez y Rivadavia, que fue, ellos decían, llevar la guerra hasta el exterminio. Los Pampas perdieron grandes extensiones de tierra, se estableció la famosa ley de enfiteusia de Rivadavia y miles de hectáreas se la dieron ya a grandes propietarios. Esa es la primera campaña del desierto. Después viene, porque hay también, Roca en este aspecto fue nefasto, en otros aspectos tiene algunos rasgos positivos, pero en este aspecto de la campaña del desierto, su acción, que la tercera campaña fue nefasta. Después viene la campaña del desierto llevada a cabo por Rosas, entre 1833 y 1834, segunda campaña, ¿no es cierto? Bueno, esto se hizo con el apoyo de todos los estancieros de la provincia de Buenos Aires, y ahí se llegó hasta los ríos, casi hasta los ríos Colorado y Negro. Rosa era más hábil, ¿no es cierto? Como en todos lados, vio como pasa ahora
como hace cuando Estados Unidos siembra el terror en otros países, como hizo en Libia, derrocando a Gaddafi, entonces estimula una etnia contra la otra, destruye a esta, etcétera. Bueno, también Rosa, muy hábil, concilió con los Pampa, pero fue terrible con los diríamos así, con los Ranqueles. Con Rosa fueron 3.200 indios muertos, es un informe que mismo Rosa hace, ¿no es cierto? Y bueno, no se olvide que en este momento ya empieza a expandirse el capitalismo, está la cuestión de los frigoríficos, las carnes enfriadas, etcétera, toda una cuestión de cosas que no quiero extenderme demasiado, pero sería interesante analizarlo. Bueno, y esto fue lo que pasó, va pasando. Acuérdense que ya la carne y la lana que se precisaba de la oveja, había más de 6 millones de cabezas de oveja en el sur. Se empieza a constituir ya la sociedad rural. Yo le preguntaría a los compañeros de la sociedad rural cómo se hizo, ¿no? Que ahora vamos a decir, donde ya estaba el bisabuelo de Martínez Dios, creo. Entonces ahí ya usted tiene la segunda campaña al desierto. Conciliaba con los Pampas, pero con los Ranqueles más de 3.000 muertos. Se expandieron los estancieros de la provincia de Buenos Aires que financiaron la campaña de Rosas. Y después viene la de 1874, que empieza ya a esbozarse la tercera campaña, cuyo presidente era Avellaneda. Y Avellaneda tenía, ¿no es cierto?, sancionó, acá era la ley de colonización, y le encargó a Alsina, una gran persona. ¿Se acuerda de la famosa zanja de Alsina, que había hecho Alsina de varios kilómetros, si mal no recuerdo, ¿no es cierto?, donde entonces impedía el avance de los malones, el robo de ganado, pero Alsina muere, y lo reemplaza ¿quién? Como ministro de guerra, creo que era ministro de guerra, Roca, Julio Argentino Roca, el que llevó a cabo esta tercera campaña del desierto, que fue con apoyo presupuestario y como siempre a través del Congreso. Pues ya estaba, acuérdense, ya se votaba con fraude, pero se votaba, estaba el Congreso, acuérdense, primero estaba Mitre, Sarmiento, Avellaneda, después viene Roca. Esto le valió ya después cierto éxito para ser ungido presidente de la Nación, lógicamente a través del fraude y de trenzas que se hacía en la superestructura oligárquica. Y bueno, llevó a cabo realmente un plan de aniquilamiento. Lo que pasa es que Roca incorporó el Remington, de tiro muy rápido, y no precisaba recargarlo otra vez, y la cuestión telecomunicacional, el telégrafo. Acuérdense que si había alguna cosa, Sarmiento había tratado lo comunicacional a través del telégrafo, los ferrocarriles, los censos, bueno, el telégrafo, y produjo también casi igual cantidad de muertos, un poco menos que la que se produjo durante Rosa. Pero lo grave de esto es que decapitó, mató a más de 2.000 indígenas, más de 2.000, sobre todo Ranqueles, Pampa, todo, pero lo grave es que 14.000 indígenas más, madres, niños, fueron trasladados caminando y con grillete primero a Bahía Blanca y después a un centro, yo diría a un centro en Martín García, donde residieron ahí como un centro de concentración. Faltaban las cámaras de gas nomás. Y esas personas después fueron traídas a Buenos Aires y vendidas, eso es lo grave, como esclavos. Esa es la repulsa y el enojo que me produce, porque estamos en 1880, ¿no es cierto? Y se vendían, y se vendía el niño, se vendía la mujer para quehaceres en la casa de estos grandes oligarcas, que eran los de la sociedad rural. Acuérdese después lo que viene, lo que tanto estudió Bayer, la Patagonia,
la constitución de la sociedad rural en 1921 con Irigoyen en el gobierno, donde murieron más de 1000 peones rurales. Ahí ya estaban los Martínez de Oz, los Luro, los que que se apropiaron de millones de hectáreas. Fíjese que 42 millones de hectáreas fueron dados a esta minoría. Entonces esos 14.000 personas, ¿no es cierto?, fueron esclavizadas y vendidas como mercancía. Eso es lo repudiable de Roca, ¿no es cierto?, que puede ser rescatado en otros aspectos, pero en eso es altamente repudiable. Fíjese que a diferencia de América Latina, del norte, acá se sustituyó a una población por otra, ni siquiera por gente que cultivaba los campos con parcelas como quería Sarmiento, sino que se le daban miles y millones de hectáreas a estos señores. Hay un autor que dice, mirá, ¿y cuál es el límite de mi campo? Y mirá, agarrá un caballo, montalo y metele, cuando se caiga, exhausto que caiga al suelo, ahí llegó el límite de tu campo. Estos son los señores de la oligarquía que fueron también miembros activos de la sociedad rural y fueron miembros activos de la muerte de miles y miles de personas. Entonces yo creo que hay que destacarlo y hay que repudiar esas expresiones del ministro de Educación de la Nación. No sé si hay más tiempo. No tengo más tiempo. Lo vamos a dejar lo dejamos para la próxima. Quería hablar de la venida del Fondo Monetario Internacional, del doble discurso que tiene Cambiemos. El doble discurso que resulta que para adentro dice una cosa y ante los presuntos inversores, esa lluvia de inversiones que todavía no llega, le dice en qué estado estaba el país. Lo comentamos la semana que viene. La próxima con el análisis también de lo que dejó el paso de Macri por la ONU. Hacemos todo lo internacional. También, te la busca también. Doctor, como siempre, muchas gracias. Adiós. El doctor Nelson Coronel.